Antes de empezar, nos gustaría agradecer y mandar un enorme saludo a nuestros Patreons del mes. Saluditos a Ernesto, Federico López y Ernie Buffet, Alan González y Julián Rubio. Muchas gracias por apoyar al canal. En este video te diremos nuestro análisis, curiosidades y especulaciones sobre Sweet Dreams de Star vs las Fuerzas del Mal. Este análisis tiene spoilers de Monster Bash, así que te recomendamos haber visto hasta este episodio. Sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Vemos que en su sueño, Star está volando. Esto es seguramente debido a que en la realidad ella sí está volando, pero en su forma de libertad. Así que probablemente, siempre que Star se transforma en mariposa cuando duerme, en sus sueños está volando. Marco dice que en Muni importan el cereal Sugar Seeds. Esto nos dice que en el mundo de la serie existe el comercio entre dimensiones y que los humanos de la Tierra están conscientes de la dimensión de Muni. Esto explicaría también por qué en diferentes dimensiones conocen a las mismas bandas de música, como por ejemplo Love Sentence y Spice Boys. Esta no es la primera vez que Star es sonámbula. En Sleep Spells, ella lanza hechizos cuando está dormida debido a que inconscientemente se estaba protegiendo de la princesa Smushy. Pero en esta ocasión sabemos que ella lo hacía porque estaba siguiendo el llamado del unicornio que ella creó en el reino de la magia, como vimos en el capítulo Deep Dive. Descubrimos que Star, transformada en mariposa, es capaz de crear portales sin la necesidad de tijeras dimensionales, lo cual es muy sorprendente, debido a que al parecer el resto de las reinas Butterfly no pueden hacer eso, ya que como vimos en la guía de Star y Marco, Glossary creó a Hekapu para que los mimanos pudieran viajar entre dimensiones, dando a entender que ellos no son capaces de hacer esto por medio de su magia. Incluso Star estaba sorprendida cuando Marco le dijo que hizo un portal sin tijeras. Seguramente Star tiene esta capacidad debido a que se ha demostrado que es una de las Butterfly más poderosas y con mayor potencial mágico. Es probable que Eclipsa también pueda hacer estos portales, pues sabemos que ella tiene un gran dominio sobre la magia. Moon menciona que se requiere de años de entrenamiento para poder entrar en el estado de libertad, o cuando es necesario, pero en Deep Dive vemos que Star puede transformarse cuando ella quiera, siendo una vez más una muestra de su gran poder. River menciona que en caso de que Star llegara a transformarse involuntariamente, entonces sería una catástrofe, tendrían que encerrarla y la Comisión de Magia le haría estudios. Esto en realidad no nos dice si anteriormente ya ha sucedido que una princesa se transforme involuntariamente, pero nosotros creemos que Star es la primera debido a que Moon le asegura que la transformación nunca ocurre involuntariamente. Lo más seguro es que River dijo que sería una catástrofe debido a que los humanos siempre reaccionan de manera exagerada y nunca saben manejar las cosas desconocidas para ellos. El claro ejemplo de esto es cómo han tratado a Eclipsa solamente por haberse enamorado de un monstruo. River también dice que tendrían que adoptar a una nueva princesa. Es muy interesante que diga adoptar, ya que esto podría significar que él o Moon no son capaces de tener más hijos, pues ya hemos sabido de otras reinas que tienen más de un hijo, como las hermanas Virginia y Crescenta que salieron en la guía, así que no está prohibido que la reina tenga más de un hijo. Otra opción es que tendrían que adoptar probablemente porque Star está a pocos años de dirigir el reino de Muni, así que no podrían tener otro hijo debido a que tendrían que esperar más años para que crezca, por lo que la única opción sería adoptar una princesa con la misma edad de Star. 50 sombras de Starco. Alfredo me obligó a decir eso. ¡Ayuda! ¡Yo soy Tonko! Cuando Star y Marco entran al portal, podemos ver que se encuentran con Ludo. Recordemos que Star lo lanzó a esta dimensión al final del capítulo Storm the Castle y Toffee. De hecho, tiene sentido que se lo hayan encontrado, pues el portal que Star abre en este capítulo es el mismo que abrió para aventar a Ludo. Al parecer, a pesar de su aspecto, este lugar no es el espacio, sino una dimensión que se parece al espacio. Esto lo decimos porque parece haber oxígeno, pues Marco no tiene dificultades para respirar y Star y Marco pueden hablar entre ellos, dando a entender que hay aire para que pueda viajar el sonido. Vemos que Eclipsa tiene las marcas negras en sus manos. Recordemos que al final del capítulo Toffee, las marcas de Eclipsa habían desaparecido, y de hecho, en el análisis de ese capítulo, especulamos que se las había transferido a Moon, porque en todas las tomas de esa escena, Eclipsa no tenía sus marcas. Pero al parecer, se trató de un error de animación. Esta es la primera vez que Marco y Eclipsa interactúan. Marco se asusta mucho al saber que ella es Eclipsa, pues dice que es la reina malvada de la que todos han estado hablando. Esto quiere decir que Marco se enteró de ella cuando llegó a Muni, y también que al parecer todos los mimanos ya están enterados de que Eclipsa se ha descongelado. Cuando Marco se pone en guardia, Eclipsa le menciona si esa es una especie de baile de manos de espada,
algo que también sucede en Monster Bash, por lo que significa que Newnie no existe en las artes marciales. Eclipsa dice que todo el conocimiento es buen conocimiento, y alienta a Star a que continúe convirtiéndose en mariposa mientras duerme para que sepa de lo que es capaz. Probablemente por este tipo de pensamiento es que ella se animó a explorar la magia negra y llegó a ser de las Butterfly más poderosas, pues ella quiso explotar toda su capacidad. Descubrimos que en el castillo Butterfly hay túneles secretos que Eclipse usaba cuando tenía la edad de Star. Probablemente desde muy joven ella tenía gran interés por los monstruos, pero no la dejaban acercarse a ellos, y usaba los túneles para poder escaparse sin que nadie se diera cuenta. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Sweet Dreams. Muchas gracias por ver nuestro video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!